Creo que ya estamos al aire. Muy buenas tardes con todas y con todos, queridos colegas. Vamos a entrar un poquito ya en materia y obviamente quería comenzar con las preguntas. Como les dije, el día de ayer vi una pregunta que me parece muy interesante para poder comenzar la sesión del día de hoy, nuestro tercer día de seminario, y más o menos la pregunta decía, no la voy a decir textual, no la tengo aquí para leerla, ¿no? Pero más o menos un compañero nos decía, ¿cuál es la planificación microcurricular que debo hacer? ¿Debo hacer la planificación por parcial? ¿O debo hacer la planificación por proyecto? ¿O debo hacer los dos? ¿O cuál debo hacer? Nos decía el compañero, ¿no? Bueno, volvemos a recalcar en este punto la idea que habíamos defendido durante toda la transmisión el día de ayer, y es que estos documentos no tienen un carácter normativo. No hay un promulgamiento, digamos, por parte del ministerio en donde indiquen y digan, a ver, la planificación para este año tiene que ser así, de tal manera. No existe esa rigidez, digamos, en el momento de planificar, ¿no? Esto más bien queda a disposición, o es una decisión, más bien dicho, que deben tomarla dentro de cada institución educativa, ¿sí? Dentro de cada institución educativa. Por supuesto, como habíamos mencionado, en caso de que no existan disposiciones claras por parte de rector, vicerrector, yo que sé, de la gestión académica, de la comisión académica, pues se supone que, o se intuye, o se supone que el docente es quien decide este periodo, este proceso de planificación de conformidad con las necesidades de aprendizaje de nuestros estudiantes. Es decir, me voy a adelantar un poquito en esta idea, ¿sí? Me voy a adelantar un poquito en esta idea y quería decirles más o menos que la planificación microcurricular la podemos realizar ya sea por parcial, ya sea por proyecto, o si nosotros vemos que hay la necesidad, dependiendo del grupo estudiantil que nosotros tengamos, si nosotros vemos que existe esa necesidad de reforzar esta planificación microcurricular con un formato de planificación que ya se usó el año anterior, en donde se planificaban los proyectos interdisciplinarios, pues por supuesto se puede hacerlo. Pueden realizar las dos planificaciones de manera conjunta, digamos, ¿no? Porque esto depende de la necesidad que ustedes tengan en cada una de sus instituciones. Obviamente algunos docentes, luego de presentar las planificaciones microcurriculares, ya sea por parcial, es decir, 4, ¿no? Si es que planifican por parcial, son 4 parciales al año, o en el caso que decidan planificar por proyectos, tomando en cuenta ese intento de sugerencia que emana desde el ministerio, en donde se plasman 7 proyectos, pues obviamente con este trabajo ustedes también podrán apoyarse, ¿no? Al realizar la planificación por proyectos. Esto lo vamos a estar aclarando un poquito, lo vamos a estar ampliando cuando lleguemos a una etapa de práctica, ¿no? En donde vamos a recordar un poquito, en donde vamos a refrescar un poquito esos conocimientos de cómo planificar, ¿no? Nada más quería comenzar con esa pregunta, puesto que en realidad fue la única pregunta que yo pude ver y también es una pregunta que se presta para comenzar con nuestro temita del día de hoy. Así que, sin más que decir, queridos colegas docentes, seguimos con esta transmisión. Hay muchísimas más personas que se están conectando. Bienvenidos y bienvenidas una vez más. Ahora sí. Vamos a comenzar un poquito a remitirnos, digamos, ¿no? A ese instructivo para la elaboración de la planificación curricular, ¿sí? ¿En dónde está este instructivo? Por supuesto, estos lineamientos, digamos, ¿no? Están, como ustedes saben, en la página del ministerio. Ustedes pueden entrar al portal del Mineduc, Recursos 2, en donde van a encontrar también, aparte de esto, pues todos los documentos que ya hemos tratado en estos días, y por supuesto ustedes los pueden descargar para que los tengan más a la mano y puedan familiarizarse mucho más rápido con estos documentos, ¿no? Entonces, en este momento vamos a entrar en diálogo con este instructivo para la elaboración del PCA y las planificaciones microcurriculares, ¿sí? Entonces,
Tenemos que esta planificación curricular anual es la que primero se teoriza en este documento, digamos, y más o menos para refrescarnos, para tener una idea de cómo trabajar este documento, estoy seguro que nosotros ya estamos bastante familiarizados con este formato de lo que es el PCA, o mejor conocido como Plan Curricular Anual, ¿no es cierto? Estamos ya bastante familiarizados porque supongo que son ya 6 o 7 años que venimos trabajando con un formato más o menos similar al que tenemos en pantalla, y precisamente este es el documento que va a consolidar o en donde se va a estructurar todos los saberes, todos los aprendizajes, todas las actividades, destrezas, indicadores, objetivos, etcétera, etcétera, que nosotros vamos a tratar durante todo el año lectivo, ¿sí? Para muchos docentes este documento ya es muy familiar, ¿no es cierto? Incluso estoy seguro que varios de ustedes ya se lo saben de memoria, ¿no? Ya conocen sus partes de memoria. Pero sin embargo, para esta presentación, pues vamos a estar refrescando un poquito esa idea, ¿no? Quisiera comenzar por esta primera idea sobre qué es el PCA, qué es el Plan Curricular Anual. Y desde las esferas de la cartera de Estado, ¿no? Del Ministerio de Educación, pues se lo concibe como un documento orientador de los aprendizajes que se espera alcanzar durante todo el año lectivo, ¿no? ¡Qué palabra tan bonita! Orientador. Sí, por supuesto. En muchas instituciones, por no decir en la mayoría de instituciones, este documento es solicitado al inicio del año, ¿sí? Porque desean pues conocer o tener una perspectiva o tener una panorámica, digamos, de todo lo que se va a trabajar durante todo el año. Por supuesto, ¿no? En otras instituciones donde también he podido prestar mis servicios, pues no nos lo piden al inicio del año, sino que se lo va construyendo durante todo el año lectivo conforme se vaya terminando cada unidad. En una época prepandemia, como ustedes recordarán, teníamos, eran 3 unidades por quimestre, ¿no es cierto? Eran 3 unidades por quimestre, entonces más o menos este PCA contenía las 6 unidades que se iban a trabajar en todo el año, ¿no? Y bueno, esto con la pandemia, con el inicio de la pandemia y ahorita que estamos o que ya posiblemente vayamos a entrar en una etapa post-pandemia, este documento, digamos que sufrió algunos ajustes, ¿sí? Se le incorporó algunos elementos para que puedan responder adecuadamente a la realidad de los aprendizajes, a la realidad de la enseñanza que los docentes van a impartir durante este año lectivo, ¿no? Por eso se lo concibe como un documento orientador, ¿sí? Nos permite tener una idea, una perspectiva, una panorámica de cómo van a estar estructurados esos aprendizajes de todo el año lectivo, ¿no? Es decir, que nosotros podemos ver aquí el formato, bueno, yo lo pegué en PowerPoint, cuando ustedes abran el documento de los lineamientos allí en sus computadoras, en sus casas, pues van a poder tener un formato de manera horizontal, completamente seguido, ¿no? Como lo vemos aquí. Yo lo puse de esta manera para poder facilitar un poco la presentación con las diapositivas, ¿no? ¿Qué es lo que contiene este PCA? Como ya lo dijimos, este PCA recoge las unidades de microplanificación, ¿sí? Que se van a tratar durante todo el año. Es decir, para ya la realidad de nuestro contexto, ¿no? de la continuidad educativa, digamos, en tiempos de pandemia, ¿no? Se sugiere o se establece, digamos, el trabajo por proyectos. Entonces, ¿qué es lo que va a estar desplegado aquí? Aquí en el PCA van a estar desplegados los proyectos que nosotros vayamos a planificar. En el caso de que decidamos planificar por proyectos, ¿no? Muchas otras instituciones, según me comentaban el día de ayer también, decidieron planificar por parciales, ¿sí? Es decir, son 4 parciales y si es que planifican por parciales, aquí pues estará dividido en 4 secciones, cada una correspondiente a uno de los parciales, a cada uno de los parciales, ¿no es cierto? Pero si es que ustedes desean planificar por proyectos o tomando en cuenta ese intento de sugerencia del ministerio, digamos, pues aquí se desplegarán 7 apartados, cada uno de estos contendrá uno de los proyectos con los que ustedes van a trabajar este año lectivo, ¿no? Ya sean proyectos interdisciplinarios, que es lo que se sugiere, por supuesto, para poder alcanzar aprendizajes significativos, queridos colegas, porque esto es lo único que nos ayudará a alcanzar ese aprendizaje integral de nuestros estudiantes, ¿no?
¿Por qué? ¿Por qué se sugiere y por qué posiblemente tanto el magíster Alejandro Villalba como mi persona nos inclinamos muchísimo al trabajo interdisciplinario? ¿Por qué? Porque la vida real, ya la vida de afuera, digamos, ya fuera de todo este sistema por el cual estamos comunicándonos ahorita, este sistema virtual, ya en la vida real a los seres humanos se nos presentan varias problemáticas, ¿sí? Pero las problemáticas que se nos presentan no están divididas por materias, ¿sí? Entonces, para que nosotros podamos resolver esas problemáticas, para que podamos sortear esos obstáculos, para que podamos, digamos, continuar con nuestra vida sorteando estos problemas, pues nosotros debemos utilizar todos los conocimientos de todas las materias que tenemos de una manera combinada, de una manera híbrida, digamos, ¿no? Para que podamos resolver y sortear esos problemas. Entonces, partiendo desde esta lógica, compañeros, se sugiere muchísimo el trabajo interdisciplinario, ¿no? Algunos docentes me comentaban y me decían, bueno, yo me he dedicado solo a mi materia durante 20 años, así que no creo que pueda trabajar otra materia. Pues resulta que este es el momento propicio para hacerlo, compañeros, ¿sí? Estamos en un momento de cambio, obviamente el mundo ha cambiado con este tema de la pandemia, el mundo cambió y precisamente la escuela tiene que cambiar con ello. Nuestra práctica docente tiene que cambiar con ello. Y este es el momento más propicio para que podamos innovar, para que podamos ser creativos, para que podamos reformular nuestras acciones de la práctica docente y para que podamos establecer unas nuevas pautas, nuevos modelos o nuevas formas de realizar nuestro trabajo, ¿no? Se sugiere muchísimo eso y obviamente no hay que tener ese temor a equivocarse, no. Recordemos que, por supuesto, estamos en una etapa nueva, en una etapa quizá de transición, ¿no? Todo el mundo, todos los docentes tenemos esa, ¿cómo podría decirse? Tenemos esa nostalgia por la presencialidad, ¿no es cierto? Tenemos esa nostalgia por regresar a las aulas, a regresar al trabajo presencial como lo habíamos hecho antes. Sin embargo, como el mundo ya cambió, posiblemente la educación post-pandemia no volverá a ser la misma, no volverá a ser la que conocimos nosotros cuando éramos estudiantes o ya cuando fuimos profesores en nuestras primeras etapas, ¿no? Por más que se vuelva a la presencialidad, siempre va a quedar el componente de la virtualidad y por supuesto esto tenemos que digamos, incorporarlo a nuestra práctica docente para que podamos desenvolvernos de mejor manera en nuestro trabajo pedagógico, ¿no? Y precisamente, pues, quería comenzar topando esto de la interdisciplinariedad porque vamos a hacer unos ejemplos al final de mi presentación, unos ejemplos prácticos y precisamente por esto es que quería topar el tema de la interdisciplinariedad, ¿no? Pero en el caso de que nosotros vayamos a trabajar nuestras materias de manera aislada, digamos, pues precisamente aquí también desplegaremos todo lo que se planifica para el año lectivo, ya sea por proyectos, en donde serían 7 celdas o 7 filas, 7 números de columnas, o si es que planificamos por parciales, pues tendremos 4 apartados en donde estarán los proyectos para los 4 parciales, ¿no es cierto? Hay algo muy interesante, muy importante que quería destacar antes de este documento. O sea, cuando digo antes me refiero a una época prepandemia, ¿no? En una época prepandemia nosotros teníamos que imprimir estos documentos, imprimir el PCA y presentarlo en los primeros días o en las primeras semanas de trabajo del año lectivo, ¿no es cierto? Obviamente el planificar todo el año con las 6 unidades y todo el conglomerado de destrezas con criterio de desempeño, precisamente eso ocupaba muchísimo papel, ¿no es cierto? Aparte de que también significaba un gasto para los docentes por el hecho de digamos, gastar en las impresiones, gastar en las copias, de ser el caso, y precisamente el poder adquisitivo de los docentes no siempre es el más fuerte, el más oportuno, ¿no? Como para poder gastar en copias a cada rato. El día de hoy, pues, la mayoría de colegios ha optado por la presentación de este PCA de manera virtual, y eso es algo muy estratégico, digamos. ¿Por qué? Porque el PCA es un documento
que al regir para todo el año lectivo, si es que lo presentamos al inicio del año, pueda que durante el trayecto, el transcurso del desarrollo de los proyectos, pueda que se generen cambios, pueda que haya que realizar ajustes, y precisamente este documento es un documento muy flexible, muy amigable y que nos permite incorporar los ajustes una vez que hayamos terminado cada proyecto, ¿no? Entonces, si lo que planteamos al inicio del año no se llevó a cabo en el momento en que realizamos el proyecto, pues existe también la posibilidad para incorporar esos ajustes, ¿no? Cuando nosotros abramos el instructivo de la planificación curricular, nosotros nos vamos a topar que el formato para el PCA es el anexo número 1, ¿sí? El anexo número 1 que contiene, pues, estos elementos con los cuales ya estamos bastante familiarizados los docentes, ¿no es cierto? En primer lugar, pues, tenemos esos datos informativos ya sea de la institución, datos informativos del área, de la asignatura, del curso, del grado, etcétera, de la materia con la que vaya a trabajar el docente, ¿no? Esto depende de cada institución educativa y obviamente de la responsabilidad que el docente tenga con uno o varios cursos a la vez, ¿no? Esta es una parte, digamos, muy conocida ya por todos nosotros, puesto que está en todos los encabezados de las planificaciones. Casi no ha habido ningún cambio en esto, ¿no? En cuanto al tiempo, nosotros tenemos aquí, pues, desplegado algunos apartados en que los deberemos llenar, digamos, en función de la distribución de nuestra carga horaria y de las horas de clase que tengamos, ya sea por periodos o a la semana o durante cada parcial, ¿no? Cabe destacar que este formato de planificación contiene los elementos básicos, como ya dijimos, para poder preparar una clase, ¿sí? Es decir, que no es necesario que sea un formato único y exclusivo, ¿no? Sobre el cual planificar. No, este es un modelo también. Es un modelo que nos da el ministerio. No significa que debamos utilizar exclusivamente este modelo tal como nos lo está presentando. No. Más bien cada institución tiene esa libertad, digamos, de cambiarle la forma, dotarle otra forma, ¿no? Incorporar incluso logos institucionales, sellos, yo que sé, alguna frase, cosas que son características y que representan a cada institución educativa. Por supuesto, las pueden incorporar en este formato también, ¿no? O incluso conversando con un colega me decía, este formato del PCA, como tiene esa estructura en sentido vertical, ocupa muchas hojas, me decía él. Bueno, pues pero ustedes como institución también pueden cambiar este formato, también pueden cambiar la forma, mas no el fondo. Sí, no el fondo, no la consistencia, no el contenido, pero sí pueden adaptarlo para que sea de mayor facilidad, digamos, para el trabajo de los docentes de sus colegios, ¿no? Como anécdota les quería contar que, bueno, el año anterior, cuando empezó ya esto de la pandemia, se hizo un poco difícil, ¿no? Presentar todas estas planificaciones. Entonces, lo que se decidió en nuestra institución era, digamos, solicitar el apoyo de los colegas de sistemas, de las personas que tienen un conocimiento más amplio, ¿no? en el manejo computacional, y precisamente les pedimos a ellos que adaptaran este formato del PCA no en un sentido vertical, sino en un sentido horizontal, ¿sí? Entonces los colegas utilizaron el programa de Excel y ahí diseñaron todo este PCA y resulta que, bueno, pues lo maniobraron un poquito, ¿no? Cambiaron el tamaño de letra, cambiaron un poco el espesor de las celdas, digamos, y de esta manera logramos, mejor dicho, en esta institución que el formato del PCA se presente en una sola hoja de Excel, ¿sí? En una sola hoja de Excel en donde podíamos tener ya todos los datos y al momento de imprimir, si es que hubiera sido el caso, ¿no? De que nos hubiesen pedido impreso, pues al momento de imprimir se imprimía en una sola hoja y ya no en 10 o 15 hojas como por lo general sabe ser el contenido de este documento del PCA, ¿no? Entonces este es un ejemplo como para darles a ustedes esos tips, esos consejos de que tienen la libertad
para poder modificar completamente la forma de esta matriz, digamos, de este formato, pero sin alterar los contenidos de fondo. En una institución me decían, pero y aparte de poder mover todas estas celdas y cambiar un poquito la forma, ¿podemos incorporar otro recuadro? Es decir, dependiendo de qué es lo que quieran incorporar, sí se puede hacerlo, ¿no? Pero dependiendo. En esta ocasión, pues los compañeros me decían, podemos incorporar, era una institución educativa de matriz religiosa, y me decían, podemos incorporar un recuadro en donde se hable de los valores. Es decir, sí y no. Sí, porque el formato se los permite. Sí, por supuesto, hay completa libertad, completa maniobrabilidad para incorporar estos elementos, ¿no? Y no porque lo que ellos querían incorporar era valores. Y los valores, por lo general, nosotros los anclamos en la parte, en el punto número 4, donde dice ejes transversales, ¿no? Un poquito le hacía caer en cuenta de eso al colega, pero me decía, bueno, entonces, si por ahí se nos ocurre otra cosa y cómo incorporarlo, sí, algo que no dañe o que no afecte a la estructura y a la finalidad que tiene este documento, ¿no? Y bueno, pues tenemos aquí también lo que son los objetivos, ¿no? Cabe destacar aquí que ustedes pueden copiar y pegar, digamos, los objetivos que, digamos, aquellos objetivos que son los objetivos propios para cada subnivel, ¿no? O algunos docentes decían, podemos nosotros también incorporar, escribir, crear nuestros propios objetivos para el año lectivo, por supuesto, ¿no? Si ustedes desean, primero ponen la lista de los objetivos que se plantean en el currículo y abajo de eso ustedes hacen su propia lista de objetivos, porque como ya lo dijimos, estas planificaciones tienen que basarse o tienen que partir de la realidad de los estudiantes, ¿no es cierto? Entonces, precisamente por eso, ustedes tienen la potestad, tienen esa atribución también de crear sus propios objetivos en función de lo que estén trabajando o en función de la realidad contextual del aprendizaje de nuestros estudiantes, ¿no? En este punto, pues nosotros vemos que el punto número 5 dice desarrollo de las unidades de planificación, ¿no? Aquí tenemos título de la unidad de planificación, los objetivos, los contenidos, orientaciones metodológicas, evaluación y duración, ¿no? Obviamente esto depende de cómo nosotros hayamos planificado los proyectos o si fue por parcial, si fue por proyecto, o cómo lo haya decidido cada una de nuestras instituciones, pues aquí en este apartado es donde vamos a desplegar, ¿no? Todos estos proyectos o toda la planificación microcurricular. Nosotros, como ya lo había mencionado un poco al inicio de mi presentación del día de hoy, pues podemos desplegar aquí ya sean 4 apartados, si es que nosotros vamos a planificar desde los parciales, ¿no? Si vamos a planificar por parciales, aquí estarían 4 apartados, pero si vamos a planificar por proyectos, considerando un poco las sugerencias del ministerio, este desarrollo de la planificación tendrá 7 apartados, ¿no? Obviamente, como ya lo dijimos, el primer proyecto, el primer apartado, será la planificación de la evaluación diagnóstica y de la nivelación formativa, ¿no? Esa será nuestra primera celda, ahí estará nuestra primera unidad de planificación, nuestros primeros objetivos, los primeros contenidos, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego, pues, se desplegarán todos los otros aspectos o todos los otros elementos de la planificación microcurricular, ¿no? Recordemos, queridos docentes, que el año lectivo se está estructurado, digamos, en 2 quimestres. Cada quimestre tiene 2 parciales, es decir, que son 4 parciales en el año lectivo. En caso de que tomemos ese intento de sugerencia por parte del Ministerio de Educación, pues nosotros tendremos 7 proyectos y cada proyecto tiene una duración de 6 semanas, ¿sí? Una duración de 6 semanas.
Hago énfasis en que esto solo es algo sugerido, ¿no? Vuelvo, insisto, y mil disculpas por la insistencia, pero esto solo es algo sugerido, es una sugerencia, no sé, tomémoslo como manera de consejo, incluso un consejo práctico por parte del ministerio y de los colegas que hacemos estos seminarios, pues para que ustedes puedan desempeñar su práctica docente, ¿no? Incluso esto suele ser lo más común, lo más utilizado. Muchas veces es lo más práctico, por supuesto, ¿no? Para que podamos realizar nuestra tarea educativa. Finalmente nosotros tenemos aquellas firmas de rigor, por supuesto, de elaboración, de revisión y de aprobación que debe tener todo formato de plan curricular anual. Este formato, como ya lo dijimos, contiene todas las unidades de planificación microcurricular que hayamos estipulado o que hayamos establecido para el año lectivo, ¿no es cierto? Y precisamente por eso no voy a dar un ejemplo de cómo estructurar el PCA, sino voy a pasar directo a las planificaciones microcurriculares, y ahí sí vamos a detenernos un poquito para poder ejemplificar lo que nosotros vamos luego a incorporarlo dentro del PCA, ¿no? Entonces vamos a llegar a hablar un poquito de la planificación microcurricular. Voy a tratar de no hacerme bolas en esto, porque en realidad hay muchas cosas que se debe hablar de la planificación microcurricular, pero creo que lo más importante es que ustedes sepan que cada institución tiene la potestad de decidir cómo levantar esta planificación microcurricular. Por supuesto, no lo dice el ministerio. Resulta que antes de venir acá al seminario me topaba con colegas y me decían, oye, tú vas a hablar de la planificación hoy día. Y me sugirieron, más bien dicho, que hable acerca de cómo el ministerio dice que hagamos estas planificaciones. Bueno, pues resulta que el ministerio no lo dice de una manera rígida y estructural, sino más bien lo sugiere. ¿Sí? Ni el ministerio ni los distritos de educación no dicen o no emiten una orden de cómo, un lineamiento de cómo se debe llevar a cabo este proceso de planificación, ¿no? Volvemos nuevamente a la idea inicial. Cada institución tiene esa potestad de decidir cómo realizar esta planificación microcurricular dependiendo de las necesidades que tengan. Entonces, como dijimos en la pregunta al inicio de mi intervención, pues pueden hacerlo, pueden utilizar la planificación microcurricular y planificar por parciales, y si desean pues ampliar esa planificación interdisciplinaria, también se puede ampliar y apoyarla incluso para que el docente tenga un mejor material de trabajo, digamos. También se la puede ampliar a una planificación por proyectos. ¿Qué es lo que no sugiere el ministerio? Ojo, no es una orden, ¿sí? No es una ley, no es una normativa del ministerio, es una sugerencia. ¿Qué es lo que no sugiere el ministerio? Sugiere que no se realicen planificaciones de menor jerarquía en comparación a la planificación microcurricular, ¿no? Pero esto nada más es una sugerencia, compañeros. Si nosotros como docentes vemos la necesidad de elaborar planificaciones, por ejemplo, por semana, sí, una planificación semanal, o una planificación para un estudiante en específico, por hora de clase, por supuesto, podemos hacerlo nosotros, tener un propio cuaderno de borrador, yo qué sé, porque estos documentos ya no serían, o ya no tendrían un carácter oficial, digamos, en la parte burocrática de los docentes, ¿no? Sino más bien es un material de apoyo para nosotros mismos. Incluso si deseamos hacer una planificación diaria y una planificación muy individualizada para cada estudiante, podemos hacerlo, ¿no? Yo recuerdo que tenía un cuadernito como los cuadernitos de borrador de mis propios estudiantes, ¿sí? Y en este cuadernito yo planificaba diariamente, ¿sí? Bueno, pues nadie me revisaba esta planificación, nadie me la aprobaba, pero era un documento que yo tenía para sustentar mi trabajo, para intentar realizar actividades o proponer situaciones que mejoren el aprendizaje de nuestros estudiantes. Por supuesto, pueden hacerlo, queridos docentes, no hay ningún problema. Si desean hacerlo semanal, también. Sin embargo, se sugiere que,
la planificación no, la planificación oficial, digamos, de la parte burocrática no tenga una menor jerarquía a lo que se contiene en la planificación microcurricular, ¿no? Repito, todo esto son sugerencias, son, digamos, comentarios que realiza el Ministerio de Educación para que ustedes puedan desempeñar mucho mejor su práctica, ¿no? Pero esto no quiere decir que no puedan hacerlo. Por supuesto, si ustedes ven que las necesidades de aprendizaje de uno, de varios estudiantes, de un curso en general, por ejemplo, lo requiere y lo amerita, pues tienen la libertad de hacerlo, queridos colegas, ¿no? Esta planificación microcurricular se la puede realizar por parcial, es decir, se la realizaría 4 planificaciones al año, una por cada parcial, o también se la puede realizar por proyecto, es decir, serían 7 planificaciones al año, ¿no? Lo que vendría a la par con lo que hemos venido sugiriendo un poco en nuestra presentación, ¿no? Obviamente esto son sugerencias también tanto de los expositores que estamos en este seminario como de los mismos documentos del ministerio, ¿no? Es decir, hay un bagaje amplio de ideas, un gran número de oportunidades y de opciones con las que ustedes deberán decidir dentro de cada institución cómo llevar a cabo este proceso de planificación microcurricular, ¿no? Cuando yo ejemplifique con el caso práctico, pues voy a hacerlo como lo hemos sugerido un poco, tal vez en este seminario, y es por proyectos, ¿no? Por proyectos. Por lo tanto, tendremos que, o en mi ejemplo, yo voy a desplegar 7 proyectos y prácticamente ahí es donde voy a tratar de concretar este tema de la planificación, ¿no? Para esta planificación microcurricular, les cuento que es necesario en primer lugar establecer cuál va a ser nuestra manera de abordar los aprendizajes y el desarrollo de las habilidades con nuestros estudiantes, ¿sí? Si no nos ponemos de acuerdo como docentes, como área o como institución, por ejemplo, en cómo va a ser el trabajo educativo para el año, pues va a ser muy difícil levantar una idea estructural de cómo será la planificación microcurricular, ¿no? Entonces nosotros decidiremos por materia, por área o por institución cómo vamos a trabajar. Si vamos a trabajar de manera interdisciplinar o si vamos a trabajar únicamente las materias de cada uno, ¿no? Las asignaturas y las disciplinas de cada uno de nosotros de manera aislada, ¿no? Repito una vez más que es muy sugerido el trabajo interdisciplinario por todas las, y no solo por lo que implica el trabajo interdisciplinario, ¿no? Sabemos que el mundo del mañana, el mundo del futuro, digamos, va a necesitar que los estudiantes o que los futuros profesionales, más bien en este caso, que hoy en día son estudiantes y que el día de mañana pues tomarán las riendas de la sociedad, se requiere que ellos dominen o que tengan un sinnúmero de habilidades y conocimientos, ¿no es cierto? De cajón, conocimientos técnicos, computacionales, digitales, es decir, conocimientos que estén relacionados con el ciberespacio, ¿sí? Lo más básico. Y pues luego pues se necesita todo tipo de conocimientos para poder garantizar la empleabilidad de nuestros estudiantes en el futuro. Y por supuesto, lo mejor es el trabajo interdisciplinario, ¿no? Tenemos el ejemplo, y ahorita voy a pasar un poquito con el ejemplo que tenía preparado para ustedes, y es vamos a minimizar esto y vamos a esos ejemplos prácticos, ¿sí? Vamos a esos ejemplos prácticos. Correcto. Ustedes pueden ver en pantalla, espero que la mayoría pueda visualizar en pantalla. Aquí tengo o he tratado de pasar estos formatos de la planificación microcurricular, que por cierto, en el documento que nosotros tenemos de los lineamientos del ministerio, esta planificación microcurricular viene a estar contenida en el anexo número 4, ¿sí? En el anexo número 4.
Y entonces vamos a tratar de hacer esto posiblemente de una manera muy rápida para que ustedes puedan seguir. Es algo que ya lo han hecho, que ya lo saben, sin embargo creo necesario volverlo a refrescar un poco, ¿no? Para que podamos desenvolver y desempeñar nuestra práctica docente de una manera más eficiente, ¿no? Entonces este es el formato, el anexo número 4 que estoy utilizando, en donde está contenida la planificación microcurricular de unidad didáctica, ¿no? Obviamente, para poder planificar con este formato, nosotros ya debimos haber decidido qué tipo de trabajo vamos a utilizar o vamos a desempeñar en este año lectivo. ¿Lo vamos a hacer de manera interdisciplinaria o lo vamos a hacer por cada una de nuestras materias? En este caso, yo voy a poner ejemplos para cada una de estas materias, ¿no? Para cada una de estas formas, digamos, de trabajar el currículo y el currículo priorizado para la emergencia. Quisiera comenzar un poco con lo que es la planificación por cada materia, ¿sí? De manera individual, de manera aislada, digamos, cada materia, ¿no es cierto? Entonces, de conformidad con lo que hemos estado trabajando estos días, nosotros sabemos que para la planificación por cada una de nuestras materias de manera aislada es recomendable o es más recomendable usar el currículo priorizado a secas, ¿sí? Currículo priorizado únicamente. Vamos a revisar este formato del currículo priorizado y aquí es donde tenemos prácticamente... está estructurado, ¿no? Recordemos lo que decíamos el día de ayer, está estructurado por subniveles, pero ¿qué pasaba con este currículo? Las materias están separadas, ¿no es cierto? Entonces, como podemos ver aquí, bueno, cerremos esto. ¿Desea salir? Pues sí, ojalá no se me cierre. Ok. Como podemos ver aquí, están separadas las destrezas, indicadores y objetivos por materias. Claro, está estructurado por subniveles, ¿no? Primero encontraremos a los subniveles de educación general básica, elemental, media y superior posteriormente, ¿no? Y obviamente aquí van a estar desplegadas todas las materias. Ojo, el hecho de trabajar con este currículo no significa que puedo hacerlo de manera aislada únicamente. No. Si nosotros deseamos trabajar con este currículo, pero aún así le apostamos a la interdisciplinariedad, pues por supuesto podemos tener acceso a las destrezas de otras materias y las podemos incorporar a nuestra planificación para que podamos desenvolver o desempeñar nuestras actividades educativas, ¿no es cierto? Entonces vamos a tomar un ejemplo práctico más o menos con un subnivel. Digamos que yo quiero trabajar, bueno, vamos a trabajar con la materia que yo conozco un poquito más, ¿no? Para que el ejemplo sea un poco más rápido, más breve. Vamos a trabajar con el área de ciencias sociales. Aquí tenemos. Para poner un ejemplo, ¿no? Yo he llegado a la parte del currículo priorizado a secas, de la parte del subnivel de educación general básica superior, que es un poco con lo que yo he venido trabajando, ¿no? En mi área de ciencias sociales, ustedes pueden ver, aquí están los objetivos integradores del área, ¿no? Por subnivel, aquí tenemos los criterios, las destrezas y los indicadores de evaluación, por supuesto, ¿no? Entonces, cuando nosotros decidamos trabajar, voy a poner este ejemplo de manera aislada, no solo para el área de ciencias sociales, esta misma lógica implica para cada una de nuestras áreas de trabajo, por supuesto, ¿no? Entonces, si deseamos trabajar de manera aislada, pues nosotros debemos partir, como dijimos, de las necesidades propias de nuestra institución educativa o de nuestros estudiantes, de nuestros educandos, ¿no? Vamos a poner como ejemplo que yo voy a trabajar con el 8º año de básica, ¿sí? 8º año de básica. Aquí en grado curso pongo 8º año y obviamente el resto de datos ustedes ya los llenarán de conformidad con cada una de sus materias, de sus asignaturas, de sus instituciones en las cuales estemos laborando y prestando orgullosamente nuestros servicios como docentes, ¿no es cierto? Entonces, al trabajar con 8º año, nosotros nos damos cuenta que este currículo priorizado contiene todas las destrezas para el subnivel de educación general básica superior, ¿sí? Por lo tanto, esto es válido para 8º, 9º y 10º de básica, ¿no es cierto? ¿Cuál objetivos vamos a tomar? ¿Qué destrezas vamos a utilizar? Pues aquí se va a apelar muchísimo, digamos, a la lógica de adaptación y desagregación de destrezas que compartí el día de ayer con ustedes en ese videíto de mi presentación, ¿no? Les recuerdo que si desean
tener acceso a ese videíto de la planificación y a otros más, pues ustedes podrán visitar en mi canal de YouTube, en donde podrán encontrar varios videitos que serán muy prácticos y muy útiles para el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Y uno de esos es precisamente cómo desagregar estas destrezas. Y ahora sí vamos a entrar ya en materia práctica, ¿no es cierto? Aquí tenemos nosotros los objetivos, del área por subnivel, ¿no es cierto? Entonces vamos a tomar los objetivos que mejor respondan, digamos, a la realidad de cada uno de nuestros contextos de enseñanza, por supuesto. Entonces, por poner un ejemplo, aquí yo tengo algunos objetivos, son 8 objetivos, por supuesto, del área de ciencias sociales. Si ustedes creen que por cada unidad van a alcanzar a topar o van a alcanzar a desarrollar todos los objetivos, pues podemos pasar todos los objetivos acá en el apartado número 2. Por supuesto que yendo a la lógica no es muy recomendable, ya que son objetivos muy determinantes para la comprensión de cada área del saber, y por supuesto es mejor realizar un proceso selectivo para ver cuál de estos objetivos les puede servir mejor o responde mejor a la situación de aprendizaje de cada uno de nuestros estudiantes, ¿no? En este caso voy a tomar, por ejemplo, el objetivo de Ciencias Sociales 4.2, que nos dice desarrollar una visión general de varios procesos históricos de la humanidad desde sus orígenes hasta el siglo XX, especialmente la evolución de los pueblos aborígenes de América, la conquista, la colonización de América, su independencia y vida republicana en el contexto de los pueblos aborígenes de América, de los imperios coloniales y el imperialismo, para determinar su papel en el marco histórico mundial. Por supuesto, este objetivo me sirve muchísimo con las temáticas, con los temas, con mi experiencia que yo he venido trabajando en octavo, y digamos que para este ejemplo les sirve muchísimo para responder a las necesidades de aprendizaje de mi curso, de mis estudiantes, ¿no? Entonces paso este objetivo a la parte de los objetivos del aprendizaje, ¿no? Y así yo voy a ir seleccionando, ¿no? Aquí hay un proceso muy interesante, que es la selección del docente. El docente tiene esa habilidad o esa, digamos, esa potestad innata de decidir qué objetivos trabajar en cada una de estas unidades, en cada uno de estos proyectos. Y precisamente esta decisión no es una decisión que se la toma sobre el vacío. No, por supuesto, los docentes tienen un montón de criterios para poder escoger estos objetivos. Por ejemplo, uno de estos, digamos, una de estas situaciones que permite al docente escoger estos objetivos puede ser, por ejemplo, la situación geográfica de cada estudiante, ¿no? Si yo veo que uno de estos objetivos pide mucho para la situación geográfica en la que están estudiando nuestros estudiantes, muchos de ellos pueden ser del sector rural, en donde hay muy poco acceso, yo que sé, a internet, a material didáctico, etcétera, etcétera. Entonces, si yo veo que este objetivo no se adapta a esa realidad, pues no lo tomo en cuenta, o a su vez lo puedo tomar y adaptarlo para que sirva hacia la realidad de nuestros estudiantes, ¿no? Por ejemplo, voy a tomar este objetivo, que es el número 5, también lo voy a pasar acá a mi planificación, y por último voy a tomar este objetivo 4.7, ¿no? Que nos dice participar, propiciar la construcción de un Ecuador justo e intercultural con base en el respeto a las diversidades en un gran proyecto de unidad nacional bajo la premisa de una seria crítica a toda forma de discriminación y exclusión social, ¿no? Veamos, hay muchos elementos en estos 3 objetivos que yo he seleccionado, y obviamente con los proyectos que yo vaya a desenvolverme para esta primera unidad, necesitaré desarrollar actividades que me permitan alcanzar estos objetivos, ¿no? En este punto, si yo deseo también incorporar mis propios objetivos, puedo hacerlo también, ¿no? Esto depende por supuesto, de hasta qué punto queremos que nuestro trabajo sea desarrollado, digamos, ¿no? Durante el año lectivo. Luego vamos a la parte número 3, en donde dice relación entre componentes curriculares, y aquí tenemos un recuadro que dice conceptos esenciales. Entonces aquí vamos a escribir todos los conceptos con los cuales, todos los conceptos o las unidades básicas de contenido, digamos, con los cuales vamos a trabajar en todo el año, ¿no? ¿Dónde puedo sacar estos conceptos? Pues si yo deseo, puedo sacarlos
directamente del currículo priorizado para la emergencia. Podemos utilizar este currículo para esta parte, por supuesto, porque ahí están desplegados los conceptos, ¿no? O también puedo intuirlos directamente desde las destrezas con las que yo voy a trabajar, ¿no? Por ponerles un ejemplo, ¿sí? Para poder alcanzar estos objetivos que yo he señalado previamente, necesito desarrollar un cierto tipo de destrezas dentro del área de ciencias sociales, como por ejemplo, la destreza 4.1.1, la 4.1.2, en este caso es la 2, nos dice, describir el origen de la humanidad en África y su difusión a los 5 continentes con base en el trabajo y su capacidad de adaptación a diversos ambientes y situaciones climáticas, ¿no? Entonces, por supuesto, este objetivo está relacionado completamente con este objetivo de acá, ¿no? Desarrollar una visión de los procesos históricos de la humanidad, etcétera, etcétera. Entonces, esta destreza sí me ayuda a cumplir ese objetivo y sí también se basa en la realidad de aprendizaje de los estudiantes. Entonces, cojo estas destrezas y las paso directamente a la parte de destrezas con criterio de desempeño. Aquí tenemos, ¿no? Ahí está. Como ya lo dije, los conceptos esenciales pueden tomarlos del currículo priorizado para la emergencia o pueden intuirlos directamente de acá, de las destrezas con criterio de desempeño y colocarlos en este recuadro. Por ejemplo, esta primera destreza decía reconocer el estudio de la historia como un conocimiento esencial para entender nuestro pasado, dice, ¿no es cierto? Entonces, como concepto esencial, ¿qué podré poner aquí yo? Como concepto esencial puedo poner la importancia del estudio de la historia. Perfecto, ese va a ser, bueno, espero que esté bien escrito, no puedo verlo bien, pero espero que esté bien escrito, ¿sí? Ese va a ser mi concepto o mi contenido esencial para poder desarrollar esta destreza. La segunda dice, describir el origen de la humanidad en África. Por supuesto, aquí ya está el concepto, aquí está el contenido. ¿Cuál es el contenido o concepto que se va a trabajar en esta destreza? Pues el origen de la humanidad, ¿sí? Esto, como ya lo dije, lo podemos intuir desde las destrezas o podemos también buscarlos en nuestros libros. Muchos docentes basan su trabajo, digamos, en los libros y precisamente ahí cada título, cada presentación inicial de cada unidad contiene esos conceptos y los podemos pasar directamente de nuestros libros de trabajo, por supuesto, ¿no? Aquí tenemos lo que son las actividades de aprendizaje, es decir, esas estrategias metodológicas. Esto no voy a ampliar aquí, lo voy a ampliar posteriormente cuando hagamos ese ejemplo interdisciplinario, no lo voy a ampliar aquí porque quiero topar algunas cosas muy importantes de las actividades, ¿no? Pasamos directamente a lo que son los recursos, ¿sí? Por lo general, digamos que cada docente tiene su propio bagaje de recursos, ¿no es cierto? Antes de la pandemia nosotros utilizábamos una lista de recursos que copiábamos y pegábamos en casi todas las planificaciones. Si se acuerdan ustedes, compañeros, ¿no es cierto? ¿Cómo iba más o menos nuestra lista de recursos? Primero nosotros poníamos, pizarrón, ¿no es cierto? Luego tiza líquida, luego borrador, luego poníamos, un infocus y etcétera, etcétera. Y aquí seguíamos describiendo, seguíamos detallando todos nuestros recursos, ¿no? Hoy en día, pues, se sugiere hacer lo mismo, se sugiere utilizar un amplio bagaje de recursos con los que ya estén familiarizados tanto los docentes como los estudiantes para que puedan aplicarlo en cada una de sus planificaciones, por supuesto. No nos olvidemos de que hoy en día nuestro trabajo está siendo o se basa, digamos, en la utilización de plataformas digitales y ambientes virtuales de aprendizaje, ¿no? Entonces aquí también deberemos incluir las plataformas digitales, me conecto por Zoom, me conecto por Meet, etcétera, etcétera, como plataformas digitales, ¿no? En caso de que utilicen ambientes virtuales de aprendizaje, pues pongamos, ¿no? Por ejemplo, pueden ser los Moodles, los diferentes Moodles o diferentes recursos que se encuentran en la web, en el ciberespacio y que hoy en día los docentes hemos aprendido a utilizarlos para poder transmitir esos aprendizajes a nuestros estudiantes, ¿no? Entonces, más o menos lo que se sugiere es que esta lista de recursos
en mayor o menor medida sea similar en todas nuestras planificaciones, ¿no? Por último, los indicadores de evaluación y las técnicas e instrumentos de evaluación. Ojo, para esta parte de las técnicas y los instrumentos de evaluación, nosotros podemos remitirnos a lo que ya vimos ayer, la caja de herramientas, en donde nos sugerían un montón de técnicas y un montón de instrumentos para poder realizar o aplicar estos aprendizajes, ¿no? Yo les dije el día de ayer que esa caja de herramientas fue planteada para el proceso diagnóstico, pero si la sabemos aprovechar, si nos sabemos familiarizar con ella muy rápido, pues también podremos utilizarla para nuestra planificación y nuestras actividades durante todo el año lectivo, ¿no? Y prácticamente esto es lo que vamos a hacer. Este sería mi primer microproyecto, digamos, mi primer proyecto, con lo cual yo voy a trabajar únicamente el área de ciencias sociales con estas destrezas, estos contenidos y las actividades que yo voy a ir detallando aquí, ¿no? Luego dije que voy a hacer un énfasis en este tema de las actividades. Y al final tenemos las adaptaciones curriculares. Bueno, pues esto depende de la cantidad de estudiantes y también del tipo de adaptación que nosotros tengamos que aplicar en nuestra planificación, ¿no? Recordemos que para primer grado y segundo grado de adaptaciones de necesidades educativas, pues no se altera toda la estructura de la planificación, sino solo se adaptan ciertos aspectos, mientras que para el grado 3, ahí sí tenemos que adaptar todo, compañeros. Se adapta objetivos, se adapta destrezas, se adapta indicadores, criterios, etcétera, etcétera. Adaptamos todo para el grado 3 de necesidades educativas, ¿no? Obviamente nosotros conocemos que para las necesidades educativas especiales de grado 3 hay una cierta complicación con el desarrollo de procesos cognitivos superiores. Entonces tendremos que adaptar las destrezas para que digamos, nuestros estudiantes puedan desarrollar los proyectos y los procesos educativos que estén conforme a su propia realidad, ¿no? Por ejemplo, si es que alguna destreza de ciencias sociales, por ejemplo, decía analizar, me voy a inventar, ¿no? Pueda que esté en el currículo, pueda que no, pero me voy a inventar ahorita, ¿no? Si mi destreza decía analizar el proceso histórico de la guerra entre Ecuador y Perú, y también valorar a los personajes históricos que interfirieron en esta batalla, pues ¿cómo realizo yo la adaptación? Pues cojo esta destreza para el grado 3 y me doy cuenta que en grado 3 no puedo alcanzar procesos cognitivos superiores. Entonces yo borro la parte que dice analizar el proceso de porque esta parte de análisis va a ser muy complicado para el estudiante. Pero yo le dejo la siguiente parte que decía valorar a los personajes históricos que pelearon en esta batalla, ¿no? Posiblemente la primera parte puede ser eliminada porque no es posible trabajar ese proceso de cognición superior, pero la segunda parte tiene que ver con un aprendizaje emocional, ¿no? Valorar un personaje, un héroe, una persona que peleó, pues eso sí es muy, muy práctico y muy adaptable a la realidad de los estudiantes de grado 3, ¿no? Esto es más o menos un ejemplo un ejemplo práctico, digamos, de cómo poder realizar la planificación para las materias de manera aislada. Vamos ahora a ver un proyecto, en cambio, interdisciplinar, ¿sí? Un proyecto interdisciplinar. Y para esto, como ya lo hemos venido sugiriendo, podemos utilizar el currículo priorizado para la emergencia, en cambio, ¿no? ¿Por qué? Porque este proyecto, recordémonos cómo está estructurado, ¿sí? Está estructurado por subniveles. Cada subnivel contiene 7 matrices, ¿sí? Cada subnivel contiene 7 matrices, pero ¿cuál era la diferencia? Estas matrices incorporan a todas las materias. Por eso, este currículo priorizado para la emergencia tiene un tono más interdisciplinario, ¿no es cierto? Un tono más interdisciplinar. Y de la misma manera vamos a poner un breve ejemplo con una planificación interdisciplinaria, ¿no? Por ejemplo, para este caso vamos a remitirnos a un nivel de educación, a un subnivel de educación general básica media, ¿no? Entonces, si estamos hablando de educación básica media, por ponerles un ejemplo, acá en grado curso, pues yo pondré un sexto curso, un sexto grado de educación general básica, ¿no? Que es el que corresponde a este nivel educativo, por supuesto. Luego regreso al currículo para la emergencia y aquí tengo los objetivos integradores del subnivel. Obviamente, ¿no? Recordemos que estamos hablando del subnivel de básica media en general, ¿no es cierto? Ahí están 3 cursos, están tres subniveles
Y prácticamente es lo que vamos a utilizar para esta parte del proyecto, ¿no? Aquí tenemos los objetivos integradores. De la misma manera yo reviso cuáles son esos objetivos que me pueden ayudar a mejorar las condiciones de aprendizaje de nuestros estudiantes, y precisamente esos son los que van a ir plasmados en nuestra planificación. Como por ejemplo, en este caso tomo el objetivo 3.1 que dice: entender la relevancia de los procesos de transformación social y cultural y de la flora y la fauna de su entorno natural y de la riqueza que entrañan en la formulación de demandas orientadas a la construcción de una convivencia justa, equitativa, basada en la inclusión social, ¿no? Por supuesto, este es un objetivo que me sirve para trabajar este año lectivo y lo pongo en la sección de objetivos. Con esta misma lógica, pues vamos escogiendo, vamos seleccionando, ¿no? Ya dijimos, este proceso de selección lo realiza única y exclusivamente el docente en función de las necesidades de aprendizaje de cada uno de sus estudiantes o de sus cursos de los cuales esté al frente el docente, ¿no? Una vez que yo pongo todos mis objetivos, si es que yo deseo incorporar objetivos propios, pues los puedo poner también basándonos en la realidad, ¿sí? Ahora vamos a los conceptos esenciales. Resulta que este currículo para la emergencia ya contiene, enunciados esos conceptos de aprendizaje, ¿no? Y los tiene incluso clasificados por materias. Aquí tenemos la materia de lengua y literatura, y aquí tenemos todos estos conceptos, estos contenidos esenciales que se van a tratar en este subnivel para el área de lengua y literatura. Por supuesto, de conformidad con los objetivos, pues yo también escojo los contenidos. Por ejemplo, en lengua y literatura, voy a escoger la primera que dice: situaciones sociales de comunicación oral, contexto, propósito, interlocutores y coherencia temática. Esto, por supuesto, nos ayuda a alcanzar los objetivos con los cuales nos hemos planteado, y por lo tanto pasa directamente a la planificación en contenidos esenciales. Esta parte de aquí es opcional. Si desean, ustedes pueden poner los encabezados en cada uno de los apartados para tratar de diferenciar, ¿no? Un poco que esta parte es de lengua y literatura, y luego pues como es interdisciplinario, aquí estarán contenidos todas las otras materias, y es necesario también a veces diferenciar esta parte, ¿no? Entonces también en lengua y literatura voy a trabajar este contenido que dice: participación en situaciones de recreación, aprendizaje y estudio que favorezcan la lectura silenciosa y personal. Por supuesto, esto se relaciona directamente con nuestros objetivos de aprendizaje, y por lo tanto este contenido irá aquí en la parte de los conceptos esenciales, ¿no? Luego pues voy a ver y voy a buscar cuáles son las destrezas que me van a permitir trabajar estos contenidos, y las destrezas están desplegadas más abajo en este mismo documento, de la misma manera clasificadas por materia, ¿no? Entonces aquí digo, miren, lengua y literatura, esta destreza y la tercera, las tres primeras, pues son las que nos van a ayudar a poder desarrollar estos contenidos. Entonces son estas destrezas las que pasarán al formato de planificación, ¿no? En la parte de destrezas. Como ya lo dije, si desean pueden poner el encabezado para diferenciar, ¿no?, a qué materia nos estamos refiriendo. Obviamente, como ya dijimos que este es un proyecto, que es un ejemplo de un proyecto interdisciplinar, en este mismo apartado, aquí tenemos una columna de más que le voy a eliminar en este momento. Ya, en este mismo apartado pues trato de hacer espacio, trato de darle también una cierta lógica, un orden lógico a mi formato de planificación, y ahí voy a pasar con la siguiente materia que yo voy a planificar, ¿no? Entonces, como ya sabe la mayoría, yo me dedico a lo que son las ciencias sociales, por supuesto, ¿no? Y para este primer proyecto yo no voy a trabajar de manera interdisciplinaria con ciencias naturales, sino que voy a hacerlo con ciencias sociales directamente, y voy a tomar las temáticas que me sirven de ciencias sociales. Por ejemplo, la crisis política en la primera mitad del siglo XX, y esto también pasa acá. Miren ustedes, no se copió bien. Vamos nuevamente acá, ¿sí? Esto pasa a la parte de los contenidos, incluso le dejo con el encabezado para que se diferencie, ¿no?, de que esta es
Esta es la parte que de aquí para abajo voy a trabajar los contenidos de ciencias sociales, ¿no es cierto? Y por último voy a tomar el rechazo a toda forma de discriminación que guarda relación directa con nuestros objetivos de aprendizaje. ¿Qué era lo que hacía a continuación? Pues voy a buscar esas destrezas de ciencias sociales que me permiten desarrollar estos objetivos. Bajamos nuevamente al formato del currículo y aquí tenemos, miren, estaban las destrezas de ciencias naturales que yo decidí para este proyecto no tomarlo en cuenta. Ojo, yo decidí como docente, yo decido como docente para poder desarrollar estos aprendizajes, ¿no? Y bueno, aquí tengo las destrezas de ciencias sociales y digo, la primera destreza, la 1.45 me dice explicar las causas y consecuencias de la crisis económica y política que se dio entre los años 20 y 40 y las respuestas de la insurgencia social. ¿Se relaciona con mis contenidos? Por supuesto. Entonces, esta es la destreza con la que yo voy a trabajar y esta es la que pasa directamente acá, ¿no es cierto? Entre otras destrezas, dependiendo de los contenidos, dependiendo, por supuesto, del trabajo, de la realidad contextual de aprendizaje de cada uno de nuestros estudiantes, ¿no? Y precisamente aquí voy a trabajar estas destrezas. Si deseo incorporar otra materia más, pues pongo los contenidos, luego ubico las destrezas y por cada una de nuestras asignaturas vamos a desplegar las actividades de aprendizaje, ¿no? Y aquí sí quería hacer un paréntesis un poquito, quería reflexionar acerca de las actividades de aprendizaje, ¿no es cierto? ¿Por qué es muy importante esta parte del formato de las actividades de aprendizaje? Digamos que nosotros cuando planteamos las actividades, las hacemos o las pensamos siempre orientándolas a que eso les va a servir para que puedan adquirir, digamos, los aprendizajes, ¿no es cierto?, nuestros estudiantes. Y obviamente, de acuerdo a las actividades que nosotros propongamos, también será el nivel de desarrollo de habilidades, de competencias y la facilidad que tenga cada uno de nuestros estudiantes para poder alcanzar esos aprendizajes significativos, ¿no es cierto? Por eso es que esta parte de las actividades deben ser elaboradas detenidamente y de una manera muy detallada, a todo rigor, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque, es decir, estas actividades tienen que ser reflexionadas en primer lugar por parte de los docentes. No podemos utilizar las mismas actividades que utilizábamos en la presencialidad. No, yo puedo decir como profesor de sociales en cuanto a esto de los problemas del siglo XX, esta destreza que acabamos de ver ahorita, ¿no? Yo puedo decir, a ver, para estudiar esto en la presencialidad, yo hacía tal y cual actividad, ¿no es cierto? Pensar en que vamos a utilizar las mismas actividades que teníamos en la presencialidad y pasarlas a la virtualidad no es posible, compañeros. Eso no es posible. No es posible realizar estas actividades como un mero acto de trasladar las actividades preconcebidas en la presencialidad hacia la virtualidad, ¿no? Esto no es compatible, de hecho es inconsistente, ¿sí? Y en el peor de los casos puede ser hasta contraproducente para el aprendizaje de nuestros estudiantes. Es ahí donde entra la creatividad de los docentes, donde entra esa apertura a nuevos modelos, nuevos métodos de trabajo, incorporar incluso nuevos elementos, nuevas ideas para nuestra práctica docente y así poder desarrollar estas actividades de manera muy coherente, ¿no? Más bien digamos que este espacio de las actividades, podemos decir que es un espacio para replantearse la práctica docente, para reorientar, para actualizar nuestra práctica docente y ponerla al mismo ritmo de la educación de nueva generación, que es la que estamos prácticamente cursando o realizando en estos momentos, ¿no? Obviamente, como ya lo dijimos, la práctica docente necesita repotenciarse con mucha creatividad, con mucha imaginación, incluso de los docentes, o también, como lo habíamos sugerido el día de ayer, ¿no? Abrirse a nuevas opciones, preguntar, indagar a nuestros estudiantes, es decir, preguntarles directamente, ¿les gustaron las actividades que planteamos el año anterior para los proyectos? Sí y no. En caso de que no les hayan gustado, pues ¿qué nos sugieren? ¿Cómo quieren aprender? Es algo muy válido también para que podamos reestructurar nuestra práctica docente y trabajar en función
en función de las necesidades de los estudiantes, ¿sí? Para que el aprendizaje sea centrado en el estudiante o en la estudiante como tal, ¿sí? Entonces, esta parte de las actividades es algo que debemos tomarlo con mucha mesura, con mucho detenimiento. Es un proceso que implica reflexión y también implica un trabajo intelectual del docente, por supuesto, ¿no? Porque como ya lo dijimos, el trasladar las actividades presenciales a la virtualidad no es posible, entonces hay que crear, imaginar, maquinar, como dicen algunos, nuevas actividades para el hecho del aprendizaje, ¿no? Y bueno, esto es un poco un ejemplo práctico que quería compartir con ustedes. Acerca de la planificación. Voy a volver a mi diapositiva porque quería ya cerrar, ya ir cerrando mi presentación, mi temita, con una diapositiva más, ¿no? Ahí teníamos los ejemplos prácticos y acá tenemos otro tipo de actividades pedagógicas, ¿no es cierto? El formato que yo les acabo de presentar fue el anexo número 4, esa planificación por unidad microcurricular, ¿no es cierto? Pero de conformidad con la pregunta que me habían hecho y que mencioné al inicio de esta presentación, muchos docentes también pueden planificar y también se pueden apoyar en este otro formato de planificación que ven en pantalla, ¿sí? Este, en cambio, viene a constituirse en el anexo número 5, el anexo número 5 de este documento de los lineamientos para la planificación, ¿no? En el caso de que nosotros deseamos trabajar con este formato, pues es el formato con el que nos familiarizamos un poco y trabajamos el año anterior, y prácticamente este formato contenía una novedad, un apartado muy novedoso, ¿no es cierto? Esta parte de aquí, en donde nosotros como docentes incorporábamos recomendaciones para los padres de familia o los tutores en el hogar. Recordemos que este proceso de educación implica la corresponsabilidad, ¿no?, de los padres de familia o de los familiares o tutores que estén a cargo de los estudiantes, puesto que al recuperar ese rol de la familia en la educación estaremos repotenciando muchísimo más y mejorando los aprendizajes para que nuestros estudiantes alcancen y desarrollen no solo aprendizajes significativos, sino que también puedan alcanzar, un alto grado de empleabilidad o un alto grado de satisfacción personal en el desarrollo holístico e integral de sus vidas durante toda su vida, ¿no? Valga la redundancia en esta situación, ¿no? Es decir, se puede utilizar los dos formatos de planificación. No le puse aquí el curricular, la microplanificación, ¿sí? Podemos utilizar tanto este formato de planificación microcurricular por proyecto interdisciplinar, así como también podemos utilizar este formato de planificación microcurricular de unidad didáctica, que es el que yo ejemplifiqué en este momento, ¿no es cierto? Esto depende, como ya lo dijimos, esto depende única y exclusivamente de la decisión de cada institución. Si nos ponemos de acuerdo con nuestros directivos, con nuestra comisión académica y pues decidimos utilizar solo uno de estos formatos, pues está bien. Si decidimos utilizar el uno y apoyarnos en el otro, es excelente, ¿sí? Como ya lo dijimos, el Ministerio de Educación y los distritos de educación no emiten un reglamento firme, no emiten una normativa en donde te indiquen cómo o con cuál debes trabajar. Esto queda absolutamente a discreción, digamos, de cada institución educativa. Y bueno, con todas estas ideas que hemos mencionado tanto en el día de ayer como el día de hoy, espero que ustedes, colegas, profes de los diferentes cursos, de las diferentes materias, de los distintos lugares de nuestro Ecuador que nos están observando en este momento, pues lo sepan aprovechar, ¿no? Les haya servido muchísimo para repotenciar sus aspectos de la práctica docente, de su trabajo educativo cotidiano, y pues con esto podamos dar ese apoyo a nuestros estudiantes, dar ese apoyo a esas futuras generaciones que están en proceso de formación y en un proceso difícil en medio de una pandemia, lo que también merece extender una felicitación de paso a ustedes
queridos docentes, por supuesto, que de una u otra forma vienen a constituirse en héroes también de nuestra patria, porque están realizando su trabajo y están buscando las maneras de hacerlo para poder cumplir con nuestros estudiantes, ¿no? Miren, una de estas cosas, una de estas formas es conectarse a estos seminarios, por ejemplo, y escuchar una que otra idea que de pronto nos puede ser muy válida y nos puede servir mucho para nuestro proceso educativo, ¿no? Y eso hay que felicitar, por supuesto. Otros docentes quizá ya no se lograron conectar el día de hoy, pero también están buscando las maneras de hacerlo. Y eso es algo que necesita felicitarse. Como les dije, ustedes son héroes durante todo el proceso de educación de la pandemia, ¿no? Al principio ya sabemos, los héroes eran los médicos quienes estaban y siguen hoy en día, y por supuesto para quienes extendemos un saludo también desde el plano pedagógico, porque son ellos quienes están todavía en la primera línea en esta batalla contra el COVID, ¿no? Pero yo creo que esta primera línea también se constituye por los docentes, quienes están encabezando un proceso educativo en medio de una pandemia y están haciendo todo lo posible para que estos procesos de enseñanza y aprendizaje sean realizados con éxito y por el bienestar, digamos, de todos y cada uno de nuestros estudiantes. Bueno, pues con todo esto que hemos mencionado en estos 3 días de seminario, espero, colegas, que puedan tener un buen inicio de año para los colegas de la costa y de Galápagos, y para los colegas pues de Sierra y Amazonía que también nos están acompañando, para que sigan de una manera muy saludable y de una manera muy práctica realizando su trabajo, ¿no? Bueno, con esto concluyo mi presentación. Espero que haya sido de su agrado, espero que haya sido de su utilidad también, para que lo puedan poner en práctica. Y bueno, pues no me queda más que agradecerles infinitamente por su presencia. Estaremos en futuras ocasiones acompañándoles a todos y cada uno de ustedes con otras temáticas, con otros elementos esenciales e indispensables para que puedan desarrollar de una mejor manera su trabajo. Yo soy Mario Alejandro Naranjo Rodríguez. Para mí ha sido un gusto y un placer poder estar con ustedes. Les invito una vez más a que formen parte de mi grupo de Facebook, que se llama Práctica Docente en Tiempos de Pandemia, en donde serán bienvenidos, serán agregados todos aquellos que deseen, y ahí podrán tener un montón de información, recursos didácticos, videos, tutoriales, información, incluso hasta memes. ¿Por qué no? Una broma, un chiste también es algo que a los docentes pues nos puede ayudar de pronto para nuestro proceso educativo. Son bienvenidos en este grupo, y si desean pues pueden seguir los videos que tenemos en nuestro canal de YouTube. Me buscan como Mario Naranjo Rodríguez y ahí podrán ser parte de estos videos.